amigos de TVO Televisión en la señal abierta. Bienvenidos al programa Pulso Regional, la verdad bien informada. Yo soy Víctor Tello Murguía en la conducción y dirección de este espacio noticioso. Seguimos dándole batalla a nuestro trabajo informativo y miren que las lluvias aún no perecen, seguimos soportando las inclemencias del tiempo, aun cuando Senami ya había pronosticado que todos estos días hasta el 26 mínimo, si es que no va para más, seguiremos con las lluvias en todo el ámbito regional y tenemos de que los damnificados se siguen incrementando en casi toda la zona. Tenemos que en el Bajo Alto Piura y sobre todo en las zonas alto andinas como Morropón, Chalaco, tenemos en Canchaque, donde últimamente sufrieron los embates de la naturaleza. Vamos a conocer un poco y dentro de esta conversación con América Arias Antón, quien es la directora país de la ONG Acción contra el Hambre. Vamos a conocer un poco sobre su trabajo de apoyo humanitario que realiza en estos casos de desastres naturales. Hemos invitado a América para conversar sobre estos temas. Bienvenido, muchas gracias América por estar en este programa y estar en Piura. Muchísimas gracias Víctor y muchísimas gracias a su canal y a sus oyentes. Bueno, ustedes están en Perú desde el año 2007 como ONG Acción para el Hambre, ¿no es cierto? Exacto, Acción contra el Hambre llegó al Perú en 2007 con el terremoto de Pisco, ya que somos una organización humanitaria que respondemos ante las emergencias, ante los desastres. Para eso se constituyó la ONG, para poder atender los requerimientos de las zonas vulnerables y de las personas que prácticamente pierden todo. Y con ello lo más necesario es cubrir el hambre, ¿no es cierto? Que es lo más importante porque todos los días mínimo si son los 3 o 2 comidas. Y ustedes es donde intervienen prácticamente para atender esa necesidad. ¿Alguna experiencia con Pisco, por ejemplo? Claro, o sea, nosotros en Acción contra el Hambre entendemos lo que bien dices, ¿no? O sea, un niño no puede estudiar si no ha comido, un obrero no puede trabajar si no ha almorzado. Entonces nosotros respondemos siempre cubriendo las necesidades básicas de las personas que han sufrido un gran desastre. En Pisco, por ejemplo, que fue cuando llegamos al país, intervenimos apoyando a las familias con kits de alimentos, con acceso a agua segura, con vivienda, porque entendemos que el mundo está preparado para erradicar el hambre. Es solo decisión. Las herramientas están, los recursos están, somos más que capaces de luchar contra el hambre y erradicarlo, hay que ponerse a ello. Digamos que ustedes intervienen o interactúan con este tipo de apoyo humanitario en los países o en las regiones donde están en crisis alimentaria, ¿no? Donde la afectación es para no solamente para las personas vulnerables, sino los niños y es decir a todas las familias. ¿Cómo es la asistencia Exacto. que ustedes hacen? ¿Cómo funciona Acción contra el Hambre? Acción contra el Hambre tiene un equipo internacional. Entonces, cuando en un país del mundo, estemos o no, ocurre una emergencia, como puede ser el terremoto que ha vivido Turquía, la guerra que ha habido en Ucrania o ahora las lluvias que están sufriendo el norte peruano, desplaza a sus equipos técnicos especialistas, identifica qué está pasando y qué está pasando con las familias, con los niños, con las gestantes, con los ancianos y decide qué respuesta tiene que hacer. Nosotros hemos hecho esto aquí en el norte, hemos identificado entre los afectados, que como bien decía, siguen incrementándose, o sea, ahora mismo, ¿quién no se ha visto afectado por las lluvias? Estamos trabajando para identificar de los afectados los más débiles y a ellos les daremos alimento, kits de higiene. Estamos apoyando ollas comunes, estamos dando depósitos de agua, estamos apoyando al sistema sanitario para evitar esa pandemia de dengue que casi nos va a venir, esa epidemia. Estamos trabajando todo eso. Correcto. Ustedes su presencia es en 50 países del mundo. ¿Su sede dónde está? Nosotros funcionamos en red porque entendemos que al final el trabajo
importante es el que hacemos en terreno. Las cabezas son para coordinar. Entonces tenemos nuestra sede principal en España, pero también tenemos sede en Estados Unidos, en Canadá, en Francia y en Reino Unido. Pero mayormente se mueve en España. Nosotros el equipo peruano está liderado por el equipo en España, que es donde tenemos un equipo de especialistas internacionales que pueden estar en 48 horas en cualquier lugar donde haya un huracán, donde haya un volcán, donde haya habido un sismo, donde haya habido una inundación. ¿Cuántos años llevan? Nosotros tenemos ya más de 45 años ayudando al mundo en las emergencias. Piense que nuestros equipos están en contextos como el de Siria, Irak, contextos muy complejos, ¿no? Palestina. Nosotros el potencial que tenemos es que personas que están trabajando constantemente con desastres humanitarios vienen a Perú a apoyar a la población peruana, como es el caso de nuestra especialista Lucía Villamayor, especialista en WAS internacional. Claro, el equipo técnico que asiste con información y con alguna data de la ONG Ayuda contra el Hambre, ¿cómo analiza, cómo evalúa la necesidad que se tiene de alimento en gran parte de Latinoamérica? Nosotros trabajamos lo primero con las autoridades. Entendemos que antes de que lleguemos nosotros está el gobierno y las autoridades locales, regionales. Se hacen presente, digamos, siempre, ¿no? Porque antes estaban ellos y cuando nos vayamos seguirán ellos. Claro. Entonces, si queremos que esta respuesta sea sostenible, tenemos que trabajar con quienes ya estaban ahí. Pueden ser autoridades o pueden ser organizaciones de sociedad civil, comités de vaso de leche, grupos de mujeres, el grupo de damas de Piura, por ejemplo, que está haciendo una grandísima labor. Entonces, nosotros lo primero acudimos a ellos. ¿Qué información tienen? Y ellos nos indican, mira, sabemos, según nuestros censos, que aquí hay este asentamiento humano está muy afectado, este otro está incomunicado. Y ahí nuestros especialistas van a terreno. Yo llevo 2 días visitando asentamientos humanos con el agua hasta la rodilla, identificando niños desnutridos, identificando mujeres que se te ponen a llorar porque es que no saben cómo dar de comer a sus hijos, porque su chacra se ha inundado, porque se han quedado sin empleo, porque no tienen casa, porque no tienen pañales. Entonces, vamos a hablar con ellos. Y ahí ya, según unos criterios técnicos, respondemos. Nosotros llevamos 2 días visitando estos asentamientos y ya estamos esperando para ver si mañana ya podemos responder montando una olla común para que las familias puedan autoorganizarse y alimentarse. Les entregaremos también alimentos. De esta forma estamos apoyando a todo un asentamiento humano. Ahora, ustedes están trabajando en las regiones de Tumbes y Piura, ¿no? Más o menos son 25.000 los damnificados que van a atender. En la zona norte o en la región Piura, básicamente ustedes están en 4 sectores, ¿no? Que la Arena, la Unión, el Tallán y Catacaos. Exacto. ¿Son zonas más vulnerables que otras? Son zonas que hemos identificado más población impactada. Tengan en cuenta también que nosotros llevamos esta semana de monitoreo. En una semana ya hemos identificado en 4 territorios donde era necesario, porque no estaba habiendo casi respuesta, porque todavía no han llegado muchas organizaciones, están llegando. Entonces, hemos ocupado un hueco que había una necesidad y seguimos monitoreando otros territorios. Hoy mismo estábamos en una reunión con Naciones Unidas y nos comentaban la zona de Sierra, que no olvidemos. O sea, usted entiende que no solamente estos 4 distritos son los más afectados, porque hay más, como por ejemplo Canchaque, Huancabamba, Morropón, ¿no? Que todas esas zonas. Esto es que nosotros identificamos una necesidad y tratamos de resolverla. Identificamos otra necesidad y tratamos de resolverla. No queremos estar un mes identificando necesidades y mientras tanto la gente sin agua. Claro. Hemos identificado estos 4 y estamos viendo cómo podemos responder a estos 4. El jueves está un equipo yendo a Tumbes, identifica, resuelve. Tenga en cuenta que eso es una organización humanitaria. Tenemos que ser muy rápidos. Porque la gente lo que necesita es comida hoy. La gente lo que necesita es agua hoy. Dentro de un mes ya puede que ni estén ahí porque no se hayan tenido que mudar. Esa es la eficiencia de la respuesta humanitaria y la eficiencia de la coordinación. Nosotros con la cooperación internacional sabemos dónde está cada uno. Entonces no vamos a ir 2 organizaciones al mismo sitio.
Una va aquí y otra va allá. Eso lo coordinamos también con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, con las DIRESAs. Bien. De forma que apoyemos. COER da una cifra que para mí no es la cifra la que mayormente podría decirla, ¿no? Porque entiendo de que los damnificados van por encima de los 200.000 por lo menos. El COER da una cifra de 12.940 damnificados. No sé esa data cómo lo habrán hecho, cómo lo habrán elaborado, pero los damnificados son mayores. Acá mismo en Piura, en la ciudad urbana, en los asentamientos humanos, tenemos que varias viviendas se han desplomado. Si no se han caído al 100%, pero paredes se han caído. Hay zonas muy vulnerables. Claro. Aquí yo creo que hay que tener muy claro una cosa, y es que la cooperación, los gobiernos tienen que usar una terminología técnica, que hay una diferencia entre afectado y damnificado, que tiene unos criterios técnicos. Claro. Eso es para una clasificación. Eso no significa que un afectado no necesite apoyo. Eso no significa que un afectado no le esté faltando comida. O no. Eso es una categoría. Y como tal se tiene que recibir, nada más. Una categoría para tener los criterios de ayuda internacional. A la hora de nosotros identificar quién necesita comida, quién necesita pañales, no nos preocupa tanto si está en la etiqueta de afectado o de damnificado. Si nosotros tenemos una mamá soltera que está gestando y que tiene 3 criaturas más y su casa, aunque ya no tenga agua, se ha visto destruida, aunque tenga su techo, uno entra y ve que esa vivienda no es habitable, claro. Obvio la vamos a apoyar. Entonces, una cosa son los criterios técnicos que sirven para las grandes cifras. En grandes cifras estamos superando ya casi los 400.000 afectados. Ya con eso es lo que nos tiene que guiar. Nosotros estamos hablando con las municipalidades. Claro. Y ellos nos dicen, todo el mundo está afectado. No, en efecto, nosotros agradecidos de su presencia de usted, porque viene de alguna manera a minimizar los cuantiosos daños, porque eso le corresponde básicamente al Estado, ¿no? Al Estado, haciendo alianzas estratégicas con las entidades privadas y con los organismos de cooperación internacional, que en este caso son ustedes, las ONG. ¿Qué entendemos entonces por damnificado? ¿Quién es el damnificado y qué tiene que pasar para ser atendido? Muchas veces, para ser atendido, no nos guiemos por esas etiquetas. Nosotros, y tengo que reconocer que las municipalidades nos hemos encontrado las puertas abiertas de par en par y toda la disponibilidad del mundo para coordinar, para darnos información, para poner a nuestro servicio sus recursos, sus espacios, todo. Claro, porque ustedes no hacen actividad política partidaria, porque ustedes hacen una actividad, yo creo que no les van a permitir, totalmente neutrales. Ustedes son ajenos a... Yo ni sé de qué partido son los alcaldes, bueno, se lo tengo que decir, ni sé de qué partido son las personas con las que he hablado, ni ellos me lo han hecho a saber. Así es. Ellos están trabajando para la ciudadanía de sus municipios. Entonces nosotros... Los damnificados seguramente sean pues que han perdido su casa totalmente destruida, que tienen un registro, que han perdido todos sus recursos, ¿no? Que no les queda nada. Pero igual el que ha perdido la mitad también para nosotros es una persona vulnerable que necesita apoyo. Nuestra limitante, ¿cuál es? Los recursos. Y por eso es que nosotros estamos haciendo incidencia para que todos, gobiernos regionales, empresa privada y organizaciones, sigamos. Y por eso estoy súper agradecida a su canal, porque hay que seguir dando voz a este problema, que no quede en el olvido. Yo a veces comparto imágenes de lo que estoy viendo aquí en estos 2 días con ONGs en Lima, pero no imaginábamos que siguieran así. No lo sabían. Por eso Acción contra el Hambre está pidiendo también al sector privado que ayude a difundir, que ayude a que no se olvide lo que está pasando en Piura, ni en el norte. La dimensión es otra, ¿verdad? Estando en el terreno, in situ, la cosa es una realidad tan distinta de lo que informan muchas veces los medios, que no es todo claro. Y que hay que entender que a veces los medios tienen el tiempo que tienen para decir lo que tienen que decir. Claro. Igual que nosotros, igual que los gobiernos regionales. Y yo aquí quiero decir una cosa, cuando pasa un daño tan masivo, ningún gobierno
tiene capacidad. Esto nos ha pasado en Centroamérica, nos ha pasado en el continente africano, nos ha pasado incluso en otros países. Cuando hay una desgracia, un desastre como este, ningún gobierno. Por eso agradecemos la apertura que están teniendo el gobierno regional y los gobiernos locales para coordinar, sinceramente. ¿Cuál es la ayuda que ustedes asisten a los damnificados? Nosotros estamos entregando efectivo a los casos más graves para que, por ejemplo, necesitan medicamento urgente. Dinero en efectivo. Se llama cash multipropósito. ¿Cuánto consiste? ¿En euros, dólares, no, soles? En soles. Ya. Es un pequeño apoyo para solucionar problemas concretos. Al momento. Al momento. Ya. Esa cosa, ese pequeña que dices, si yo pudiera solventar esto, ya luego podría, con mi trabajo, ir continuando. Pero también estamos entregando canastas de alimentos a las familias más vulnerables, con niños, con gestantes, con enfermos. Estamos entregando kits de higiene en estos momentos con antimosquitos, con repelente, con mosquiteras, con pañales para los bebés, con toallitas higiénicas para las mujeres, porque en estas circunstancias todos esos productos se convierten en productos de lujo. No nos engañemos, ¿quién tiene para estas cosas? Los pañales son caros. Así es, Entonces, súper caros son. Exacto, o sea, si uno ya en una situación normal le duele, imagínese si ha perdido su trabajo, Sí, y si no pues. tiene casa, y su niño está llorando, y no tienes ni para lavar los pañales de tela, así uses de tela, no tienes agua para lavarlos. No hay agua. Entonces, ¿qué haces? Estamos entregando jabón. Es un para drama, lavar. ¿verdad? Todo Es esto. un drama. Y me imagino que usted ha visto cosas peores, horripilantes, pero en este sentido no podemos hacer una comparación, porque cada cual con su problema, ¿no? Con su necesidad. Y aún así Pero lo lo que vive. estamos observando en Piura, a nivel de región, sí que la verdad que entristece. No nos esperábamos lo que hemos visto. Ajá. No nos lo esperábamos. Pensábamos que íbamos a encontrar personas afectadas, estructuras. Nos hemos encontrado personas que bebiendo agua salina la hierven porque no les queda otra, pero no tienen otra que beber. Nos hemos encontrado gente viviendo entre moscas, mosquitos, murciélagos. Nos hemos encontrado niños desnutridos, de estos que se les ve el bracito así. Y eso se identifica rápido cuando tienes un poquito de experiencia. Nos hemos encontrado aguas fecales, caminar por sitios con aguas fecales. Sitios sin un mínimo, una mínima letrina. Personas que no tienen para comer, porque lo han perdido todo. Y encima han tenido que afrontar la campaña escolar. Mire, América, con la pandemia, esta pandemia reciente, se develó la pobreza y la crisis en el sistema de salud. Ahora con este nuevo fenómeno climatológico conocido como el fenómeno del Niño, que no es tan niño, no es un niño tremendo, terrible como los que hemos vivido en el 83, en el 97, en el 98 y en el 2017, para que las autoridades puedan trabajar honestamente. Dinero en el Perú hay. No somos un país rico ni millonario, pero hay reservas. Lo que pasa es que las autoridades se olvidan de que se tiene que proteger a las familias, como claramente lo has dicho. Ni letrinas hay, si las hay, ¿en qué condiciones? Viven sin agua, sin alcantarillado. La gente, la verdad es que si subsiste y si vive, no sé, es por una gracia de Dios, digo yo. No, por eso es que nosotros, o sea, en Acción contra el Hambre sabemos del potencial de este país. Y este país es tremendamente capaz. Su gente es tremendamente capaz. Hemos sido un caso de éxito en la lucha contra la desnutrición. La Fundación Bill Gates usaba como ejemplo al Perú en la lucha contra la desnutrición, internacionalmente. Hemos sido un ejemplo de vacunación. La capacidad de las profesionales de enfermería de este país era un ejemplo en muchos países. Y sin embargo ahora tenemos un problema con las vacunaciones, tenemos un problema con la epidemia del dengue. Entonces, sabemos de lo que somos capaces, solo tenemos que acordarnos y volver a recuperar ese dinamismo, esa lucha. Nosotros, por eso es que trabajamos con el Estado, pero también con el sector privado, porque aquí el sector privado, y desde aquí les animo, por favor, a apoyar Acción contra el Hambre en sus programas de responsabilidad social, porque el sector privado aquí es un actor clave. Está en el terreno, conoce a la ciudadanía de su territorio,
conoce las necesidades y sabe la realidad. Nosotros invitamos al sector privado, a las empresas, a acompañarnos, a alinear sus donaciones con nuestras intervenciones. Animamos a donar en nuestra página web, en accioncontraelhambre.pe, porque realmente ahora mismo es un actor clave. Es un actor clave. Y el Estado, obviamente, tiene que recordar de lo que es capaz. Y nuestro sistema sanitario, de verdad, o sea, ha sido un ejemplo durante décadas en su capacidad de vacunación, por ejemplo. Así es. He recogido precisamente de su página web una data que es increíble, ¿ah? La verdad es que a mí me ha sorprendido que 16.600.000 peruanos estemos en una crisis, en una inseguridad alimentaria. ¿Tanto así? ¿La mitad del Perú? La mitad del Perú. Pero si teníamos ya un 30% de la población viviendo en pobreza, no es tan raro, no está tan alejado. Ajá. Tenemos 1 de cada 3 personas en este país vive en la pobreza de miseria, y 1 de cada 2 está en inseguridad alimentaria, es decir, mínimo no sabe bien cómo va a comer al día siguiente. ¿Y en Lima está en el 80%? En Lima, de inseguridad alimentaria, Lima, 80%. Hay muchísima inseguridad, claro. Piense que además en Lima somos un 30% del país, hay 10 millones. Es fácil que se concentre. Y además están todas las poblaciones vulnerables. La pandemia, como bien decías antes, Víctor, también ha hecho mucho daño. Ha dejado las estructuras muy débiles. El Estado, todos los estados han tenido que apoyar, han tenido que usar los fondos que había. Entonces, mantener una estructura de Estado y un apoyo constante con un drama detrás de otro es muy complicado. Por eso nosotros decimos que Perú está viviendo una crisis múltiple. La crisis de la COVID, la crisis internacional de Ucrania, ahora las lluvias, pero también tenemos el dengue. ¿Qué vendrá más adelante? Nosotros estamos preocupados por el tema sanitario. Por eso estamos desarrollando una campaña de salud para la promoción y prevención de dengue, leptospirosis, porque creemos que la población tiene que estar informada para que se pueda cuidar. Claro. Porque si no, de aquí a 1 mes y medio, 2 meses, ¿qué va a pasar con el dengue? Hay que trabajar preventivamente sobre esta situación. Exacto. Con la prevención se hace mucho. Hemos visto con la COVID, lavado de manos, uso de mascarilla, eso era prevención. Pues lo mismo con dengue, con leptospirosis, con las diarreas, es higiene, pero no les podemos pedir a la familia que tenga higiene si no tiene jabón, si no tiene agua. Por eso Acción contra el Hambre no solo da el mensaje y la campaña, también da el saco con el jabón, el agua, el gel. Este es un tema de nunca acabar, pero hay que ponerle y hacer frente a esto con el calentamiento de la tierra. Ese es otro tema que las COPs lo están contemplando, pero muchas veces algunos gobiernos donde se manejan las industrias, los gases invernaderos, prácticamente no quieren minimizar, no quieren tocar estos problemas, pero los que repercuten son los países pobres o los países en desarrollo. Otro tema fundamental es la agricultura venida a menos también. El Perú ha tenido un efecto tremendo con esto de la COVID y sobre todo con los gobiernos que no previeron la compra de los insumos agrícolas, y estas son las consecuencias porque cada vez se producen menos alimentos y si hay alimentos están más caros. Ahora nomás aquí en esta zona los alimentos están carísimos, nunca antes hemos pagado precios, diría yo, prohibitivos, pero tan caros, y las amas de casa se quejan que ya no alcanza, la canasta familiar se ha incrementado y todo esto repercute contra el hambre. Claro, o sea, por eso te decía, ¿no? Es una suma de crisis. Si fuera solo una cosa, un problema, la respuesta sería lineal. Pero cuando es una cosa aquí, otra acá, otra acá, otra acá, ¿cómo respondemos? Y la respuesta es aliándonos. Lo que yo pueda sumar no va a solucionar todo, pero lo que yo sume, más lo que sumen ustedes, más lo que sumen las empresas, más lo que sume el gobierno, más lo que sumen otras ONGs, Naciones Unidas, ahí sí. Y por eso la coordinación es tan importante. Y por eso la información es tan importante. Claro. Y por eso el rol de ustedes es tan clave. Que no se olvide el problema, pero que también se sepa que estamos aquí, que estamos interviniendo, que la población no está sola.
que hay actores que han venido, que sus gobiernos también están respondiendo, que las ONGs están respondiendo, que quizás no llegamos a todos, pero estamos en ello. Es importante. Pero frente a esto no perdemos la alegría y la sonrisa, No. a pesar de los golpes de la naturaleza y tanto que sufrimos los peruanos y los piranos, pero ahí estamos a flor. Porque la gente, lo que tengo que reconocer que sí es bien trabajadora, es bien chamba, nunca se muere de hambre y ahí está dándole batalla, y eso es importantísimo, que un pueblo pueda subsistir y pueda avanzar. Y la solidaridad. ¿Cuántas zonas, cuántas calles han liberado la calle y han eliminado el agua gracias a la solidaridad de los vecinos que se han juntado para poner la gasolina para la bomba, por ejemplo? Así es. O vecinos que se han ayudado los unos a los otros, el que tenía palas ha traído las palas y se han apoyado los unos a los otros. Eso es una solidaridad que se ve en el Perú y que es de verdad que increíble. Igual que nosotros ahora que estamos visitando a familias en extrema necesidad, nos abren las puertas de su casa con una sonrisa de oreja a oreja, felices, nos preguntan si necesitamos algo. Ellos a nosotras. Es como de, no, si nosotros venimos a ayudarles a ustedes, no, pero le puedo ayudar, si quiere. Mira, hay otra familia que también necesita ayuda, pero que no saben y nadie llega porque están lejos y nos indican dónde encontrarla. No piden para ellos, nos avisan de, hay otro que está peor. Así es. Está allí, pero yo no tengo carro, yo no puedo llegar. Ya, ustedes con su carro vayan, porque tienen una anciana, porque ha nacido un bebé y no tiene ayuda, porque hay una persona con discapacidad. Y eso, de verdad que uno se queda roto de la generosidad que se encuentra en los sitios más destrozados. Y eso es algo que de verdad deberían sentirse muy orgullosos. Bien, yo te agradezco por estar informándonos de todo esto y de mínimamente aparece una organización internacional que viene a ponerse las botas para trabajar, para asistir, para ayudar, para entrar a colaborar con nuestras autoridades y con la gente que verdaderamente necesita de todos ustedes y de todos nosotros. ¿Cómo canalizan ustedes? ¿Cómo hacen alianza estratégica? Por ejemplo, te escuché con las ollas comunes, con los comedores, con los vasos de leche. ¿Cómo es la entrada? ¿Cómo es que ustedes se compenetran para decir? Porque todo viene con una capacitación, ¿no es cierto? Claro. No es cuestión de decirte toma los sacos de arroz. No es dejar un saco en la puerta. ¿No es cierto, no? Porque para eso se les tiene que instruir también que es importante contar con los alimentos y cuidarlos. Exacto. ¿No es cierto? Y el espacio. Nosotros hacemos desde hace años colaboraciones con ollas comunes en todo el país. En Ayacucho, en Cuzco, en Lima, en Apurímac y ahora aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es que hablamos con la comunidad y les preguntamos quién se va a responsabilizar. Porque hoy estamos, pero mañana el trabajo lo tienen que seguir ellos. Así es. Y ellos forman su comité. Con su comité eligen el espacio. Les enseñamos cómo limpiarlo, cómo estructurarlo, cómo mantenerlo higiénico, cómo tener los alimentos en alto para que no lleguen los insectos, cómo conservar esto, que no se acerquen los perritos, los gatitos, que no entren animales. Luego les enseñamos cómo gestionar esta cocina, cómo asegurarse de que siempre hay alimentos, cómo trabajar con los mercados, para que los mercados les donen esa fruta que ya no pueden vender porque tiene un golpecito, porque se han quedado unas hojitas de la lechuga feas y ya venderlo no, pero en vez de botarlo, que se lo den a las ollas. Les enseñamos a hacer dietas diferenciadas, porque los chiquillos no comen lo mismo que un adulto que se va a trabajar. Es distinta la dieta, entonces les explicamos cómo mantener su higiene de sus manos, de sus productos, de las ollas, cómo cuidarlo y cómo también reportar lo que están haciendo. Cómo llevar un registro de las familias a las que ayudan para que cuando llegue la municipalidad ese registro ya esté hecho. Porque a veces decimos, la municipalidad nos ayuda, ya, pero la municipalidad está necesitando ayuda para censar. Las ollas comunes les enseñamos a censar a sus familias. Les enseñamos también cómo prevenir enfermedades. Les enseñamos cómo proteger a su infancia, cómo luchar contra la violencia de género.
que también es un mal que tanto nos atañe, ¿no?, en este país. Y hay veces que en estas situaciones de crisis la violencia se dispara contra los niños, contra las mujeres, porque hay mucho estrés, mucha tensión o otros problemas, ¿no? Entonces enseñamos todo eso y la gente feliz de poder aprender y de mejorar la calidad de sus vidas. Ahora, ya finalmente, ¿cómo ve usted este proyecto que tiene el alcalde de Lima? Se ha interesado por Hambre Cero, se está atendiendo las ollas comunes y tal como ustedes lo registran, el 80% tienen una inseguridad alimentaria, entonces el alcalde ve esa manera de cómo atender a las gentes más vulnerables, ¿no?, que están en los cerros y en otras localidades. Yo creo que algo así tienen que hacer los alcaldes a nivel nacional. No es cosa de decir el dinero se destina para otra cosa. Yo lo escuché hace poco decir de que hasta julio trabajará con el MINIS, ¿no?, con el Ministerio de Inclusión Social, ¿no?, quien provee de alimentos, y después tendrá su propio presupuesto. O sea que no es ajeno a poder tener su propio presupuesto para atender a la gente. Claro, mire, creemos desde Acción contra el Hambre que realmente es eso, las capacidades están, lo que le comentaba, ¿no? Las ideas están, las soluciones están escritas. Y en este país hay muchos programas de gran éxito. La cosa es, yo creo, que es el tema de coordinarse y el tema de decir ya, nos ponemos a ello, ¿no? Porque Caliwarma, los programas del MIDIS, los programas de muchas municipalidades, no solo Lima, puede ser a través de un decreto de emergencia o a través de unas alianzas con las ollas comunes. Puede ser una mesa en la que, como la mesa de Hambre Cero que hay en Lima, en la que está la cooperación, está el sector privado y están los gobiernos locales. Hay muchas soluciones de éxito, muchas soluciones que se han probado en este país y han funcionado. Claro. Sentémonos, veamos e implementemos. Bien, América Arias, gracias, directora país de la ONG Acción contra el Hambre. Te agradezco por estar con nosotros y seguiremos pues manteniendo la comunicación para informar a la opinión pública y a las autoridades en general. Muchísimas gracias y por este espacio y por la oportunidad de compartir con todos sus oyentes la realidad que hemos visto. Correcto, muchas gracias. Volvemos, amigos.